Y esta noche, profesor, como ya deberá saber, mi nombre es María José Romero Navarro y el día de hoy le voy a explicar acerca de la historia de la prensa colombiana. Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar acerca del origen, cuál fue el contexto. Entonces, la prensa llegó al país en el contexto de una sociedad rural que vive una guerra bipartidista, situación que situó al oficio en un ejercicio o militante o doctrinal. Ahora vamos a hablar acerca de los primeros, la primera publicación, periódico e imprenta. Según los archivos que se tienen en el país, la primera publicación de tipo periodístico en Colombia fue en 1785, la cual se titulaba Aviso del terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe el día 12 de julio de 1785. Esta narró los diferentes hechos que se ocurrieron durante este terremoto en Santa Fe, que ahora conocemos como Bogotá. Entonces, luego de esta, en el mismo año, o sea, en 1785, también se publicó la Gaceta de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y estas dos son consideradas como el preámbulo a todo esto, el periodismo y la prensa colombiana. Entonces, el primer periódico del país nació en Santa Fe, en Bogotá, en 1791. Pero ya las imprentas funcionaban anteriormente, solamente que eran censuradas por el Tribunal de la Santa Inquisición en los colonos. Por esto se dice que la primera imprenta real nació en 1848, gracias a Manuel Ancísar. Esta se llamaba la imprenta El Negranadino. Manuel Ancísar fue muy importante en la prensa, ya que fue el que introdujo en el país máquinas modernas y un equipo de impresores, dibujantes, pintores y litógrafos. Y esto ayudó a que el periodismo y la literatura en Colombia revolucionaran y dio una nueva etapa a la prensa en el país. Entonces, vamos a hablar acerca de la modernización. Más o menos en la década de 1950, el periodismo colombiano comenzó un proceso de modernización, el cual estaba influenciado por las distintas transformaciones globales y por la situación en esa época política, económica y cultural del país. Este modelo, mientras se fue modernizando, se consolidó durante el Frente Nacional, pues dicho acuerdo político entre conservadores y liberales buscaba la colaboración del periodismo para frenar la violencia política que se vivió durante la década de los 40. Los periódicos más importantes de esa época fueron muy importantes, como dije anteriormente, ya que ayudaron a la preservación de los acuerdos del Frente Nacional, pues evitaba la aplicación de opiniones subjetivas de cada uno de los partidos, pero sin embargo también generó una especie de autocensura y también permitió que se mantuviera la estructura bipartidista en la que se encontraba el país, ya que incluía los intereses de grupos como los campesinos, colonos, indígenas y todas las otras comunidades alejadas del centro del país. Ahora vamos a hablar acerca de la radio, cuál fue la importancia de la radio en la prensa. Entonces, por la radio, y con la llegada de la radio, el periodismo alcanzó más audiencias y se empezó a pasar para las masas, ya que se le empezó a dar la prioridad a la rapidez y agilidad de las noticias, tanto para los medios de comunicación como para los oyentes y los lectores. Ahora, los periódicos. Al finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecieron los periódicos que aún existen y que todavía siguen siendo muy importantes, como es el caso del Espectador, que fue uno de los más antiguos que todavía se conocen actualmente, que fue fundado en 1887 en Medellín. Aquí podemos ver las fechas de 3 de los periódicos más importantes actualmente en Colombia, que son el Espectador, el Tiempo y el Mundo. Y por último, me gustaría hablar acerca de la libertad de prensa. Entonces, en Colombia la libertad de prensa está salvaguardada por el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Esta libertad implica responsabilidades sociales por parte de los periodistas, así como protección a estos para que puedan ejercer libremente su trabajo. Sin embargo, esto último está vulnerado incontables veces y por eso la lucha por la libertad de prensa es parte importante de la historia del periodismo en el país, ya que cada año se presentan más casos de asesinatos a periodistas cuyas voces quedan silenciadas. Y lo peor es que en muchos de estos casos no hay ni siquiera archivos ni investigación de los crímenes que se han hecho debido a la negligencia de nuestra justicia y a la corrupción de nuestro país. Entonces ya con eso terminaría esta exposición. Aquí tiene la bibliografía, voy a colocar el archivo también en la tarea, por si quiere ver todos los recursos que utilicé. Y muchísimas gracias, profesor. Adiós, que tenga una buena semana.